Finales de 1986. En una planta del Estado de México, se apagó para siempre la última línea de ensamble de la marca de autos que este país sentía como suya. Los obreros salieron en silencio. A ninguno se le despidió con honores. 2 décadas antes, esa misma marca hacía soñar a un país entero. Diseñaba sus propios autos, los adaptaba a los caminos de México y había dejado de ser una simple ensambladora extranjera para volverse, poco a poco, algo profundamente nacional. Fue la prueba de que México también sabía construir sus sueños sobre ruedas. Y entonces, en unos años, todo se apagó. No quedó la planta, no quedó la marca, no quedó el sueño. ¿Cómo desaparece para siempre la marca de autos que toda una nación sintió como propia? No la venció la competencia extranjera. No la venció la falta de talento ni de ingenio. La borró una sola decisión. La del propio gobierno que al final pagó una fortuna no para rescatarla, sino para enterrarla. Vehículos automotores mexicanos, de 1946 a 1986. La historia de lo que ocurre cuando un país se atreve a soñar y luego decide no defender lo que construyó. En 1946, México miraba hacia adelante. La guerra había terminado, el país crecía y soñaba con dejar de comprarle todo al extranjero para empezar a fabricarlo en casa. En ese ambiente de optimismo industrial, la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial fundó una pequeña empresa con un nombre que hoy pocos recuerdan: Willys Mexicana. Al principio no fabricaba nada, solo importaba y distribuía los recios vehículos de la marca estadounidense Willys Overland. Pero detrás de ese modesto arranque latía una idea mucho más grande que un simple negocio de importación. 2 años después, en 1948, algo cambió para siempre. De aquella planta salió el primer Jeep CJ 2A ensamblado en territorio nacional, el primer vehículo fabricado en México. No era un auto elegante ni veloz, era rudo, austero, hecho para el campo y para los caminos de terracería que entonces cruzaban buena parte del país. Pero era mexicano en su ensamble, y eso encendió una chispa. Por primera vez, la manufactura automotriz dejaba de ser una fantasía lejana para volverse una realidad que se podía tocar, oler y escuchar rugir. Durante los años 50, la empresa creció a la sombra de su socio. En 1960 dio un paso decisivo. Firmó un acuerdo con American Motors Corporation, la AMC, para importar, ensamblar y producir sus vehículos en México. De pronto, Willys Mexicana ya no solo armaba Jeeps, también traía los Rambler, autos de pasajeros modernos, cómodos y de diseño novedoso que empezaban a llamar la atención del público mexicano. La compañía dejaba de ser una simple distribuidora para transformarse en algo más ambicioso. Una verdadera armadora con vocación de futuro. El verdadero punto de quiebre, sin embargo, no vino de una fábrica, sino de un despacho de gobierno. El 23 de agosto de 1962, el presidente Adolfo López Mateos emitió un decreto que cambiaría la historia de la industria. Las armadoras que operaran en el país tendrían que fabricar sus autos con al menos un 60% de contenido nacional en un plazo de 3 años. Ya no bastaría con atornillar piezas importadas. México quería motores mexicanos, manos mexicanas y, sobre todo, una industria que le perteneciera de verdad. La respuesta llegó en diciembre de 1963. Willys Mexicana se transformó oficialmente en Vehículos Automotores Mexicanos, VEAM. Pero lo más importante no fue el nuevo nombre, sino quién quedó al mando. El Estado, a través de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, tomó el 60% de la empresa. El 40% restante quedó repartido entre la AMC y Kaiser Jeep. Y había una cláusula clave. Pese a su participación, los socios estadounidenses no tenían derecho a la administración. Su voto era minoritario. El control, por fin, era mexicano. Al frente de aquella aventura estaba un hombre que creía, con una fe casi terca, que México podía hacer mucho más que ensamblar diseños ajenos. Gabriel Fernández Sayago, director de la compañía y una de las almas del proyecto. Para él, BAM no era una simple licencia extranjera con bandera tricolor. Era una escuela, un laboratorio, la semilla de una industria capaz de diseñar sus propios autos algún día. Esa convicción marcaría cada decisión de los años siguientes, y con el tiempo daría origen al sueño más audaz y más doloroso de toda la historia de la marca.
El 5 de noviembre de 1964, esa convicción tomó forma de concreto y acero. En el kilómetro 54 de la carretera México-Toluca, cerca del pueblo de Lerma, BAM inauguró su planta de motores. Una inversión de 87,5 millones de pesos sobre 240,000 metros cuadrados, destinada a fabricar los motores de 6 cilindros que impulsarían a toda la marca. A la entrada, una monumental escultura del célebre artista Matthias Goeritz anunciaba al mundo que ahí nacía algo importante. Los cimientos estaban puestos. Nadie imaginaba entonces qué tan alto llegaría BAM, ni qué tan lejos caería. Con la planta de motores en marcha, BAM entró en su época dorada. El Rambler American se convirtió en su gran caballo de batalla. Un auto moderno, cómodo y accesible que conquistó a las familias mexicanas de clase media. Comenzó distribuyéndose a través de una red de 26 agencias repartidas por el país, y desde ahí fue creciendo hasta volverse una presencia habitual en calles y carreteras. No era el auto más lujoso del mercado, pero tenía algo que los importados no podían ofrecer. Se armaba aquí, con orgullo, y eso empezaba a importar. La marca, además, no cargaba con un producto cualquiera. El Rambler Classic que salía de sus líneas era el mismo modelo que la revista estadounidense Motor Trend acababa de nombrar Auto del Año por sus avances de ingeniería. Que un vehículo con ese prestigio internacional se fabricara en territorio nacional llenaba de confianza a toda la operación. México ya no solo ensamblaba autos viejos o de segunda línea, producía modelos premiados, celebrados, a la altura de lo mejor que se hacía del otro lado de la frontera. La ambición crecía junto con la reputación. Y entonces, en 1968, BAM se atrevió a algo inesperado. Lanzó el Javelin, un auténtico muscle car, una rareza en un mercado dominado por autos prácticos y familiares. Bajo el cofre escondía un motor de 6 cilindros capaz de entregar hasta 155 caballos de fuerza, y presumía frenos de disco, suspensión mejorada, aire acondicionado y radio AM/FM. Muy pocos deportivos de ese calibre llegaban a México, y este no solo llegaba, se construía aquí. El Javelin convirtió a la marca en objeto de deseo para toda una generación de jóvenes. El resultado de todos esos aciertos fue una racha comercial difícil de creer. A comienzos de los años 70, la marca alcanzó su cúspide. Entre 1972 y 1973, uno de cada 4 autos nuevos que se vendían en México llevaba el nombre American. Uno de cada 4. BAM ya no era un jugador secundario que competía por las sobras. Se medía de tú a tú con gigantes como Ford y Volkswagen, y en más de una ocasión les ganaba terreno. Era, sin exagerar, uno de los momentos más brillantes de la industria automotriz nacional. Pero ninguna cifra de ventas cuenta la historia completa. Detrás de cada auto había manos. En la planta de Lerma, miles de trabajadores llegaban cada mañana a dar vida a esos vehículos. Uno de ellos bien podría ser Ramón, una figura compuesta que representa a los miles de obreros que pasaron por esas líneas. Para hombres como él, armar un American no era solo un empleo, era una forma de pertenecer a algo más grande. Cada auto que salía de la banda llevaba, invisible, la huella de su esfuerzo y de su orgullo. Porque eso era BAM en su mejor momento. Mucho más que una fábrica de autos. Era la prueba andante de que México podía competir, innovar y soñar en grande. Sus vehículos no eran simples medios de transporte, eran una declaración. Rodaban por las avenidas del país diciendo, sin palabras, que aquí también se sabía hacer las cosas bien. Y sin embargo, para los hombres que dirigían la empresa, todo aquel éxito todavía no era suficiente. Faltaba dar el paso más audaz de todos. Ese paso empezó con una obsesión: dejar de copiar y comenzar a adaptar. Los ingenieros de BAM entendieron pronto que los autos diseñados para las carreteras planas y la gasolina de Estados Unidos no rendían igual en México. Aquí los motores tenían que respirar el aire delgado de ciudades a más de 2,000 metros de altura y tragar una gasolina de menor octanaje. Así nació lo que se conoció como tropicalización, un trabajo minucioso de reajuste mecánico para que cada vehículo funcionara de manera óptima en las condiciones reales del país. El punto más alto de ese ingenio fue un motor propio. BAM desarrolló una unidad de 6 cilindros y 282 pulgadas cúbicas que no existía en ningún otro lugar del mundo,
ni siquiera en los catálogos de la AMC. Detrás de logros así había gente como Alicia, una figura compuesta que representa a los ingenieros y técnicos mexicanos de la marca, profesionales que crecieron convencidos de que no tenían nada que envidiarle a nadie. Cada mejora era una pequeña victoria silenciosa, la demostración de que el talento nacional podía innovar, no solo obedecer manuales ajenos. Con esa confianza, la marca se animó a ofrecer autos cada vez más atrevidos. Llegó el Gremlin, con su silueta compacta e inconfundible, que en el extranjero dividía opiniones, pero que en México se ganó un lugar en el corazón del público. Después vinieron el Passer, de líneas futuristas, y las versiones deportivas Rally AMX. Eran modelos distintos, arriesgados, con personalidad propia. No buscaban parecerse a nadie, y precisamente por eso gustaban tanto. Eran especiales, eran únicos y sobre todo, se sentían auténticamente mexicanos. Poco a poco, la apropiación dejó de ser solo técnica para volverse también de propiedad. Hacia mediados de los años 70, el capital de BAM era ya casi en su totalidad mexicano. Algunos cálculos lo ubicaban cerca del 95%. La empresa había dejado de ser una marca extranjera con bandera tricolor para convertirse, en los hechos y en el sentimiento, en algo completamente nuestro. Lo que empezó como una distribuidora de Jeeps se había transformado en el proyecto industrial más querido del país. ¿Cuántas familias vivían de todo aquello? No existe una cifra pública y verificada del total de empleados que la compañía llegó a tener en su mejor momento. Y por honestidad conviene decirlo con claridad. Lo que sí se sabe es que la planta de Lerma se había convertido en un motor económico para toda la región. Miles de obreros, ingenieros, administrativos y proveedores dependían de ella. Alrededor de cada puesto de trabajo giraba una casa, una despensa, la escuela de unos hijos. BAM no solo fabricaba autos, sostenía vidas enteras. En la cúspide de ese éxito, la empresa adoptó una frase que resumía su espíritu entero. El sueño es posible. Y para quienes la dirigían, ese sueño todavía tenía una última frontera por conquistar. Ya habían aprendido a adaptar, a mejorar, a innovar sobre plataformas ajenas. Faltaba lo más difícil y lo más glorioso: crear desde cero un automóvil pensado, diseñado y construido íntegramente por manos mexicanas. Un auto que no fuera versión de nada. Ese sueño estaba a punto de tomar forma, y llevaría el nombre del lugar donde todo había comenzado. La idea llevaba años madurando, pero a finales de los 70 se convirtió por fin en un proyecto formal. Después de tanto adaptar, mejorar y tropicalizar modelos ajenos, la dirección de BAM quería la corona. Un automóvil concebido en México, para México. El plan recibió un nombre técnico discreto, Código 90, y arrancó alrededor de 1979, con una meta que a muchos les pareció una locura. La empresa no solo iba a ensamblar un auto, por primera vez iba a atreverse a soñarlo desde una hoja en blanco. Se ha contado, aunque no existe una crónica documentada con exactitud, que la chispa inicial fue casi un gesto personal. La intención de hacerle un obsequio al director de la compañía, Gabriel Fernández Sáyago, aquel hombre que llevaba 2 décadas insistiendo en que México podía diseñar sus propios autos. Sea cual haya sido el origen preciso, el equipo se volcó en el proyecto con una entrega febril. Para ellos no era un vehículo más. Era la oportunidad de demostrar de una vez por todas que el sueño era posible. El desarrollo se apoyó en conceptos del legendario diseñador de la AMC, Richard Teague, y adaptó componentes ya existentes de modelos como el Concorde y el Spirit para abaratar costos. Conviene decirlo con honestidad, no fue un auto inventado por completo desde cero en lo mecánico, pero fue concebido, dibujado y desarrollado en México, con una carrocería tipo hatchback poco común para el segmento de lujo. Por eso muchos lo recuerdan, con justicia, como el primer automóvil pensado íntegramente por manos mexicanas. Faltaba lo más simbólico: ponerle nombre, y la empresa tomó una decisión hermosa. Convocó un concurso interno para que fueran sus propios empleados quienes bautizaran al auto. La votación no dejó lugar a dudas. Por amplísimo margen ganó Lerma, en honor al pueblo donde latía la planta de motores. Muy por detrás quedó Laser. Fueron los trabajadores, los mismos que lo armarían con sus manos, quienes le dieron su nombre.
Pocas veces un producto industrial nació tan ligado a la gente que lo hacía. Bajo el cofre latía un 6 cilindros en línea de 4.6 litros, que rendía 129 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de 3 velocidades con la palanca en la columna. Se ofrecía en carrocerías de 3 y 5 puertas, en las versiones 610 y 620, que se distinguían por detalles como los rines de aluminio, el aire acondicionado y el limpiador del medallón trasero. Muchos de sus acabados se hacían prácticamente a mano. Era el auto más lujoso y más caro fabricado en México en aquel momento. El gran día llegó el 30 de noviembre de 1980. En horario estelar, mientras la televisión mexicana transmitía la película Love Story, apareció por primera vez el BAM Lerma como la sensación del momento. Los comerciales apelaban a un México que se soñaba moderno y próspero. Bájese de su penthouse, de su helicóptero o de su yate y súbase a un Lerma, repetían con orgullo. Para ingenieros como Alicia, figura compuesta que representa a los técnicos mexicanos de la marca, aquella noche fue la culminación de una carrera entera. Por un instante pareció la cumbre absoluta. El sueño es posible había dejado de ser un eslogan pegado en las paredes de la fábrica para convertirse en algo que se podía ver, tocar y conducir por las avenidas del país. El Lerma no era solo un auto de lujo, era una bandera rodante, la prueba física de que México había aprendido no solo a fabricar, sino también a crear. En la planta y en las oficinas, el orgullo se respiraba en el aire. Nadie quería mirar todavía la letra pequeña de aquel triunfo. Pero debajo de la celebración se abría, silenciosa, la primera grieta. El Lerma era bello y avanzado, sí, pero estaba dirigido a la cima del mercado, y su precio lo reflejaba sin piedad. Era caro, se producía despacio y de forma casi artesanal, y apuntaba a un puñado de compradores que podían pagar el auto más costoso hecho en el país. En un México donde la mayoría buscaba economía y practicidad, el objeto del orgullo nacional resultaba, para casi todos, simplemente inalcanzable. Las cifras lo dijeron sin rodeos. Durante 1981, BAM colocó apenas 1.853 unidades del Lerma. La comparación resultaba brutal. En ese mismo año, la marca vendió 14.275 unidades de su American, mientras el Dodge Dart alcanzaba 30.576 y el Ford Fairmont 27.821. El auto llamado a ser la joya de la corona se vendía a cuentagotas, mientras la competencia se llevaba el mercado a puños llenos. Y ahí estaba la ironía más amarga. El mismo logro que demostraba que el talento mexicano podía diseñar un automóvil, dejaba al descubierto una verdad incómoda. El orgullo no paga las nóminas, y apostar por un auto de lujo en una economía frágil era jugar contra el viento. Obreros como Ramón, figura compuesta que representa a los miles de trabajadores de la planta, seguían armando con esmero unidades que después se quedaban sin comprador. El esfuerzo era el mismo, el resultado cada vez más desalentador. El Lerma resistió como pudo hasta 1983, cuando desapareció casi sin ruido de las líneas de producción. Menos de 2.000 autos al año jamás podrían sostener a un modelo insignia. Lo que había nacido para ser la coronación de un sueño terminó convertido en una advertencia que nadie en la empresa quiso leer a tiempo. Cada unidad que no encontraba comprador era un recordatorio silencioso de que el mercado y el orgullo no siempre caminan de la mano. La gloria y la fragilidad habían llegado, sin querer, en el mismo paquete y con el mismo nombre. Porque el momento no pudo ser peor. Mientras el Lerma luchaba por encontrar dueños, sobre el país entero se acumulaban nubes negras que ninguna fábrica podría esquivar. Lo que venía no sería una mala racha de ventas más, sino un golpe capaz de cimbrar los cimientos mismos de la empresa. Una tormenta económica se gestaba en el horizonte, y no iba a tener piedad ni siquiera con el proyecto industrial más querido de México. El sueño acababa de tocar su punto más alto. A partir de aquí, todo comenzaría a descender. Los años dorados escondían un defecto de origen que casi nadie quiso ver a tiempo. Toda la fuerza de BAM descansaba sobre un cimiento que la empresa no controlaba: la American Motors Corporation. Cada modelo que salía de las líneas mexicanas, por muy tropicalizado y mejorado que estuviera,
nacía de una plataforma diseñada del otro lado de la frontera. El American, el Gremlin, el Pacer, incluso las bases del Lerma. Todos compartían el mismo abuelo estadounidense. Mientras la AMC gozara de buena salud, aquello era una bendición, pero también era una cadena. Porque tener acceso a diseños modernos sin pagar el costo astronómico de crearlos desde cero, parecía, en apariencia, un negocio redondo. BAM podía adaptar, retocar y perfeccionar sin gastar fortunas en investigación. El problema es que esa comodidad tenía un límite invisible. La empresa mexicana sabía mejorar autos, pero no podía inventarlos por completo sola. Dependía, para renovarse de fondo, de que su socio le entregara a la siguiente generación. Era como levantar una casa sólida sobre un terreno rentado. Mientras el dueño no cambiara las reglas, todo marchaba de maravilla. Y esa dependencia, tarde o temprano, iba a pasar factura. El propio Lerma lo había demostrado sin quererlo. Incluso el automóvil considerado el más mexicano de todos había tenido que echar mano de componentes de la AMC para poder existir, porque desarrollar una plataforma completamente propia estaba fuera del alcance del presupuesto. La ambición era nacional. Los medios seguían siendo prestados. Se podía soñar en grande desde una hoja en blanco, sí, pero a la hora de fabricar en serie, la realidad obligaba a volver una y otra vez al catálogo del socio extranjero. Ese era el precio oculto de un atajo que durante años había parecido gratuito. Mientras tanto, la gama envejecía sin remedio. El American, tan querido por el público, seguía rodando sobre una base que hundía sus raíces en el Hornet de principios de los 70. Año tras año se ofrecía prácticamente el mismo auto por debajo de la lámina, con retoques estéticos que maquillaban una arquitectura cada vez más vieja. Obreros como Ramón, figura compuesta que representa a los trabajadores de la planta, armaban en los 80 un vehículo que, en el fondo, no había cambiado tanto desde la década anterior. Y la competencia no se quedó quieta. Volkswagen, Ford y una nueva ola de autos más modernos y eficientes empezaron a llenar las calles con propuestas frescas, mejor terminadas y a menudo más económicas de mantener. El público que alguna vez había hecho suyo al American comenzó, poco a poco, a voltear hacia otras marcas. La lealtad seguía ahí, pero la lealtad sin producto nuevo se erosiona con cada temporada que pasa. El encanto de lo nacional ya no bastaba para ganar por sí solo. Para modernizarse de verdad, BAM se topaba con una cuenta imposible de pagar. Desarrollar una plataforma nueva exigía una inversión colosal, justo la que una empresa de capital estatal jamás tuvo a la mano en una economía que empezaban a apretarse. No había caja para semejante salto. La única salida realista era que la AMC entregara la nueva generación de autos y BAM la adaptara, como siempre había hecho. Todo el plan de futuro dependía, otra vez, de la salud de un socio lejano. Ahí estaba el problema mortal. La AMC, esa tabla de salvación, se estaba ahogando ella misma. Era la más pequeña de las armadoras estadounidenses. Un David que llevaba años peleando contra los Goliath de Detroit, y al arrancar la nueva década luchaba abiertamente por su propia supervivencia. El gigante del que dependía todo el proyecto mexicano tenía los pies de barro, y en su tierra las cosas iban de mal en peor. Quien sostenía a BAM apenas podía sostenerse a sí mismo. En su desesperación, la AMC buscó su propio rescatador extranjero, el coloso francés Renault, que comenzó a inyectarle capital y a tomar poco a poco el control de la compañía estadounidense. Lo que casi nadie en México alcanzó a comprender fue lo que aquello significaba de verdad. El destino de BAM quedaba, sin que la mayoría lo notara, encadenado a decisiones que se tomarían muy lejos de Lerma, en oficinas de Detroit y de París. La suerte del sueño mexicano ya no se jugaba en México. Los ingenieros lo intuían mejor que nadie. Gente como Alicia, figura compuesta que representa a los técnicos de la marca, veía una paradoja dolorosa. Había talento de sobra en Lerma, había orgullo, había capacidad, y sin embargo el futuro se estaba decidiendo en otro idioma y en otro continente. La misma dependencia que durante décadas había alimentado el sueño estaba a punto de convertirse en el arma que ayudaría a matarlo. Y todavía faltaba lo peor, el golpe que lo cambiaría todo. Entonces llegó 1982 y con él el derrumbe. Ese año la economía mexicana se vino abajo como un castillo de naipes.
La deuda externa había crecido hasta volverse impagable. El peso se desplomó en una devaluación brutal y el país entró en la que después se conocería como la década perdida. De un día para otro, los ahorros valían menos, los precios se dispararon y la confianza se evaporó. No fue una simple crisis pasajera. Fue un terremoto financiero que sacudió hasta el último rincón de la vida nacional, y ninguna empresa quedó a salvo de sus réplicas. Para una compañía como BAM, la devaluación fue un puñal directo al corazón. Aún siendo el fabricante más nacional del país, todavía necesitaba ciertos componentes importados para armar sus autos, y de la noche a la mañana, esas piezas costaron el doble, el triple, a veces más. Los costos de producción se dispararon justo cuando el bolsillo de los mexicanos se encogía. Fabricar se volvió más caro y vender, más difícil. La tijera se cerraba por ambos lados sobre el cuello de la empresa, sin darle un respiro. Y el golpe alcanzó también al pilar que sostenía todo el andamiaje. Somex, el conglomerado estatal dueño de BAM, quedó severamente herido por la crisis de la deuda y cayó en suspensión de pagos. El padre que debía proteger y financiar a la automotriz ya no podía sostenerse ni a sí mismo. La fuente de capital que durante años había respaldado el sueño se secó de golpe, y BAM quedó a la intemperie, sin la mano que siempre la había levantado en los momentos difíciles. Así la empresa se encontró aplastada entre dos derrumbes simultáneos. Afuera, una AMC moribunda incapaz de entregarle un futuro. Adentro, un dueño estatal en bancarrota incapaz de darle presente. Atrapada en medio, sin caja, sin plataforma nueva y con un mercado que perdía poder de compra a ojos vistas, BAM se quedó sin margen de maniobra. Cada camino de salida parecía cerrarse al mismo tiempo, como si la mala fortuna se hubiera confabulado para acorralar precisamente al proyecto más querido. No había héroe ni decisión brillante capaz de desactivar semejante encrucijada. Dentro de la planta, el cambio se sentía en el aire. El zumbido confiado de los años dorados dio paso a los murmullos nerviosos en los pasillos. Para obreros como Ramón, figura compuesta que representa a los trabajadores de Lerma, cada jornada empezaba con la misma pregunta callada. ¿Cuánto más durará esto? Corrían rumores de recortes, de líneas más lentas, de quincenas inciertas. El miedo se instaló junto a las máquinas y ya no quiso marcharse, contaminando incluso las conversaciones de la hora del almuerzo. Las ventas caían, la producción se reducía y la planta empezó a operar por debajo de su capacidad. Aquellas líneas que antes rugían a todo lo que daban ahora conocían el silencio de las pausas forzadas. El estacionamiento de empleados, antes lleno a reventar desde el amanecer, empezó a mostrar huecos que hablaban por sí solos. Cada máquina detenida, cada turno recortado, era una advertencia que nadie quería escuchar en voz alta. El pulso de la fábrica, antes firme y orgulloso, se volvió irregular, entrecortado, como el de alguien que empieza a quedarse sin aire poco a poco. Gabriel Fernández Sayago, el hombre que había dedicado su vida entera a insistir en que México podía construir sus propios autos, contemplaba ahora una escena que escapaba por completo de sus manos. Las decisiones que definirían el destino de su obra ya no se tomaban en el escritorio de una fábrica, sino en despachos lejanos, en las oficinas del gobierno en la Ciudad de México, en los cuarteles de Renault en París, en los tableros financieros de Wall Street. El fundador podía soñar, pero no podía frenar una crisis mundial. Y ahí residía la crueldad más honda de todo aquello. Nada de esto tenía que ver con los autos en sí. El talento seguía intacto, el orgullo seguía intacto, la fábrica seguía funcionando y sabiendo hacer su trabajo. Lo que fallaba no era el producto ni la gente, sino el suelo que ambos pisaban. El dinero, la macroeconomía, el momento histórico. Era como ver naufragar un barco bien construido solo porque el mar entero se había levantado en su contra. BAM no cayó porque no supiera hacer autos. Cayó porque el país entero se estaba cayendo, y ella iba dentro. El gobierno, ahogado en deudas por todos lados, comenzó a buscar una salida a su propia sangría financiera. Pero una salida para las finanzas del Estado no era, ni de lejos, lo mismo que un rescate para BAM. En los pasillos del poder empezó a tomar forma una solución que, vista desde la contabilidad,
parecía razonable y vista desde la planta de Lerma, se sentía como una traición. Esa decisión sellaría, de una vez y para siempre, el destino de la marca. La tormenta ya no se acercaba. Había llegado para quedarse. La decisión se tomó en 1983, y no la dictó el mercado ni la calidad de los autos, sino la aritmética de un gobierno desesperado. Incapaz de seguir sosteniendo a una empresa que sangraba dinero en plena crisis, el Estado optó por la salida que en el papel parecía más sensata: entregar BAM al gigante francés Renault. No fue una venta celebrada con discursos ni con promesas de grandeza. Fue más bien el gesto silencioso de quien suelta un peso que ya no puede cargar, con la esperanza de que otro lo lleve en su lugar. Sobre el papel, la operación tenía una lógica difícil de rebatir. Renault ya controlaba a la AMC, es decir, a la empresa que durante décadas había surtido las plataformas de todos los modelos mexicanos. Al quedarse también con BAM, los franceses consolidaban en sus manos los dos extremos de la misma cadena: el diseño del otro lado de la frontera y la fábrica de este lado. Para los contadores de París era una jugada redonda. Para la planta de Lerma, en cambio, era el principio del fin, porque lo que aquella venta significaba de verdad iba mucho más allá de un cambio de dueño. BAM, como proyecto industrial mexicano e independiente, dejaba de existir. Se convertía en una pieza más dentro de la operación mexicana de una multinacional francesa. La palabra mexicanos, que llevaba orgullosa en su nombre, vehículos automotores mexicanos, empezaba a sonar hueca, como un eco de algo que ya no era del todo cierto. El nombre seguía ahí. La esencia, en cambio, comenzaba a desvanecerse sin ruido. Lo que había costado décadas construir empezaba a diluirse en cuestión de meses, con la frialdad de un trámite administrativo. Ese mismo año llegó también el adiós a toda una estirpe de autos entrañables. En 1983 salieron de las líneas los últimos vehículos basados en las plataformas de la AMC, el American y sus parientes, aquellos modelos que un país entero había hecho suyos durante casi 2 décadas. La familia de autos que había llenado las calles, que había llevado a generaciones a la escuela y al trabajo, que había sido sinónimo de orgullo nacional, alcanzaba su última unidad. Nadie tocó una campana, simplemente un día dejaron de fabricarse. A principios de 1984, el ciclo se cerró por completo. Hacia febrero de ese año se vendió el último inventario de aquellos autos de linaje clásico. Y con esas ventas finales, la marca se despidió, sin ceremonia alguna, de la era que la había hecho grande. Los mismos modelos que alguna vez dominaron el mercado desaparecieron de los pisos de exhibición casi de puntitas, como invitados que se marchan de una fiesta antes de que enciendan las luces. La era Rambler en México había terminado. Y quedó, para la historia, una cifra que lo resume todo. Desde 1946 hasta 1984, desde aquel primer Jeep rudo y austero hasta la última unidad de linaje clásico, la empresa había fabricado un total de 272.366 vehículos. Cada uno de esos autos había sido una pequeña afirmación de que México podía hacerlo. Detrás de ese número redondo y frío latían casi 4 décadas de sueño, de trabajo y de identidad nacional puestos sobre 4 ruedas. Pero los autos no solo se detuvieron, fueron reemplazados. Bajo el mando de Renault, la planta comenzó a producir modelos franceses, algunos de los cuales todavía llevaron por un tiempo el nombre de BAM, en una especie de limbo de transición. Era una escena extraña y melancólica. La misma fábrica, las mismas manos, pero autos con otro origen y otra alma. El emblema sobrevivía por inercia sobre las cajuelas, mientras el espíritu que le había dado sentido se escurría lentamente hacia afuera, quincena tras quincena. En medio de todo aquello estaba Gabriel Fernández Sayago, el hombre que había apostado su vida entera a la idea de que México podía construir sus propios autos. No existe un registro público y detallado de lo que sintió al ver su obra absorbida por un consorcio extranjero, y sería deshonesto inventarle palabras que nadie anotó. Pero no hace falta mucha imaginación para intuir el peso de ese momento. Ver cómo el proyecto de toda una vida se convertía en apenas una línea contable dentro de los planes de una empresa que jamás compartió aquel sueño. Para los trabajadores, el golpe llegó de formas distintas.
Obreros como Ramón, figura compuesta que representa a los miles de empleados de la planta, vivieron un destino desigual. Algunos conservaron su puesto bajo la nueva administración, al menos por lo pronto. Otros fueron quedando fuera conforme cambiaban los planes. Y quienes se quedaron descubrieron algo amargo. Seguían armando autos, sí, pero ya no eran sus autos. El orgullo de fabricar lo propio se había reducido, sin más, a la rutina de tener un empleo. Lo más cruel de todo era el mecanismo silencioso que lo movía. Nadie en realidad se había propuesto matar a Bam. No hubo un villano con nombre y apellido, ni una conspiración, ni un enemigo declarado. Hubo, en cambio, una cadena de decisiones razonables. Un Estado en bancarrota, un socio agonizante, un comprador extranjero con la lógica de su lado. Fue una muerte dictada por hojas de cálculo, fría y ordenada, en la que cada paso parecía sensato y el conjunto resultaba devastador. Y aquí empezó a asomar la ironía más honda de toda la historia. Durante casi 40 años, el país había invertido tiempo, dinero y esfuerzo en construir algo extraordinario. La capacidad de fabricar sus propios automóviles. Había formado ingenieros, había levantado una planta, había acumulado experiencia y conocimiento imposibles de improvisar. Y todo ese tesoro, tan difícil de crear y tan fácil de perder, se entregaba ahora a manos extranjeras, como si el sueño de la autosuficiencia jamás hubiera importado en verdad. Por un breve momento, algunos aún se aferraron a la esperanza. Quizá Renault invertiría, modernizaría la planta, salvaría los empleos y hasta el nombre. Quizá los franceses lograrían por fin lo que la crisis había impedido, darle a BAM el futuro que merecía. Al fin y al cabo, Renault era una potencia mundial con recursos que el Estado mexicano ya no tenía. Era una ilusión comprensible, casi necesaria para seguir presentándose a trabajar cada mañana. Pero esa esperanza, como tantas otras en aquellos años difíciles, estaba destinada a durar muy poco. Porque Renault no había llegado a México para mantener vivo un sueño mexicano. Había llegado con sus propias cuentas, sus propios planes y, sobre todo, sus propias salidas ya previstas. El gigante francés jugaba en un tablero mundial en el que Lerma era apenas una casilla menor. Lo que para México representaba una identidad entera, para París era solo un activo más que se podía conservar o desechar según conviniera. Y el último día de BAM, el verdadero, el definitivo, ya estaba escrito en un calendario que nadie en la planta había alcanzado a ver todavía. Durante 2 años más, de 1984 a 1986, la planta siguió respirando, pero lo hacía conectada a un respirador. Renault la mantuvo en marcha, sí, aunque no para resucitar a BAM, sino para servir a su propia transición en el mercado mexicano. La fábrica seguía abriendo sus puertas cada mañana. Las máquinas todavía encendían. Los turnos aún existían. Sin embargo, algo esencial había cambiado. Ya no se trabajaba para construir un sueño, sino para administrar con la mayor discreción posible una larga y silenciosa despedida que casi nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Hubo incluso destellos de esperanza engañosa. La producción de vehículos Jeep continuó, y modelos lujosos como el Wagoneer se vendían bien, manteniendo ocupadas algunas líneas y vivos algunos sueldos. Por un tiempo fue posible convencerse de que lo peor ya había pasado, de que la tormenta amainaba y quedaba futuro por delante. Esos pequeños éxitos funcionaban como analgésicos, aliviaban el dolor del momento, pero no curaban la enfermedad de fondo, que seguía avanzando, callada e implacable, por debajo de la superficie. Nadie quería ser el aguafiestas que dijera en voz alta lo evidente, porque los números no mentían. La misma planta que en sus años de gloria había rugido a plena potencia ahora operaba muy por debajo de la mitad de su capacidad. Naves antes repletas de actividad quedaban a media luz, con máquinas cubiertas por lonas y por una fina capa de polvo. Donde antes había estruendo, ahora había ecos. Donde antes se cruzaban cientos de trabajadores a toda prisa, ahora se escuchaban pasos sueltos resonando en los pasillos. El espacio se había vuelto demasiado grande para la poca vida que le quedaba dentro. Y lo más doloroso era que el talento seguía ahí, intacto y desaprovechado. Ingenieros como Alicia, figura compuesta que representa a los técnicos mexicanos de la marca, aún tenían ideas, propuestas y capacidad de sobra.
Según algunos relatos, que conviene tomar con cautela, pues no están plenamente documentados, los mexicanos llegaron incluso a desarrollar y proponer motores y soluciones propias para los nuevos proyectos de la época, iniciativas que terminaron rechazadas por la nueva administración. Fuera cual fuera el detalle exacto, el mensaje de fondo era claro y amargo. El ingenio de Lerma era real, pero ya no era bienvenido. Los recortes, mientras tanto, llegaban en oleadas. Para obreros como Ramón, figura compuesta que representa a los miles de trabajadores de la planta, cada semana traía la misma escena repetida. Un compañero vaciando su casillero, guardando sus cosas en una caja, despidiéndose con un abrazo torpe y una sonrisa triste. Cada salida adelgazaba un poco más a la cuadrilla, silenciaba una mesa más en la cafetería, dejaba un hueco más en el estacionamiento. La fábrica se vaciaba de gente igual que un cuerpo se queda poco a poco sin sangre. No todos vivieron el desenlace de la misma manera. Los trabajadores más veteranos, aquellos que habían entrado siendo jóvenes en los años 60 y habían dado su vida entera a la planta, enfrentaban ahora un retiro incierto, demasiado mayores para reinventarse y demasiado orgullosos para lamentarse. Los más jóvenes, en cambio, tendrían que empezar desde cero en otro oficio o en otra ciudad. Y los técnicos más calificados, los que cargaban en las manos el saber acumulado de 2 décadas, pronto serían buscados por otras armadoras. Ford, General Motors, Nissan y Chrysler acabarían absorbiendo parte de ese talento que México había formado con tanto esfuerzo y estaba a punto de regalar. En aquellos últimos meses, la cafetería que antes servía de conversaciones y risas se había vuelto un lugar casi mudo. Los pocos que quedaban comían en silencio, evitando mirar las sillas vacías de los que ya se habían ido. Algunos veteranos que llevaban en la planta desde su inauguración, allá por 1964, recorrían las naves con la mirada perdida, reconociendo cada máquina, cada rincón, cada mancha de aceite en el piso, como quien se despide de una casa donde vivió toda la vida. Para ellos, cerrar la fábrica no era perder un empleo, era ver morir un pedazo de sí mismos. Para 1986 ya nadie necesitaba que se lo explicaran. Los rumores se habían endurecido hasta convertirse en certeza, y la certeza en resignación. La planta no estaba siendo rescatada, estaba siendo desmontada con cuidado, pieza por pieza, empleo por empleo, hacia un final que todos podían sentir acercarse, aunque nadie quisiera ponerle fecha. En el aire flotaba esa calma extraña que precede a los desenlaces inevitables. La misma que se respira en la habitación de un enfermo cuando la familia ya sabe, sin decirlo, lo que viene. No existe una crónica exacta, minuto a minuto, del último día de la planta. Nadie levantó un acta detallada de aquel adiós, y por eso conviene reconstruirlo con la honestidad de quien sabe que imagina, apoyándonos solo en lo que sí sabemos con certeza. Que a finales de 1986, Renault cerró de manera definitiva las unidades operativas de BAM. Lo que sigue, por tanto, es una recreación respetuosa de cómo habría sido esa jornada, no un registro literal de lo ocurrido. Pero el sentimiento, ese sí, fue real para quienes lo vivieron. Habría sido una mañana fría, de esas típicas del altiplano a finales de año, con el cielo gris plomizo cargado sobre la carretera México-Toluca. El último turno habría llegado como siempre, quizá en silencio, quizá con la garganta apretada. En el aire seguiría flotando ese olor inconfundible a aceite, a metal frío y a grasa que durante más de 2 décadas había impregnado cada rincón de la fábrica. Solo que esta vez el estacionamiento estaría más vacío que nunca, y cada quien sabría, sin necesidad de decirlo, que no habría un mañana. Adentro, las luces se habrían encendido una a una, iluminando un espacio que alguna vez estuvo lleno de vida y que ahora parecía un templo a medio abandonar. Las herramientas ocuparían su sitio de siempre. Los uniformes colgarían de los mismos ganchos. Y por un instante todo podría parecer un día normal más. Pero bastaba mirar los rostros para entender que no lo era. Había en ellos una mezcla difícil de nombrar. Tristeza, cansancio, dignidad y esa serenidad amarga de quien ya aceptó lo inevitable y solo quiere despedirse bien. Las últimas unidades habrían bajado por una línea que en su historia había dado vida a cientos de miles de vehículos,
Imaginemos el sonido de aquel último motor al encender. Un rugido breve, casi tímido, seguido de un silencio que se sentiría distinto a todos los anteriores. No el silencio de una pausa ni el del fin de un turno, sino un silencio definitivo, denso, que se metería en el pecho de los presentes. La banda se detendría por última vez, y con ella se detendría también una época entera de la industria nacional. Una tras otra, las máquinas habrían ido callando. Primero las grandes prensas, luego las bandas transportadoras, después las herramientas de mano, hasta que el último interruptor cediera bajo unos dedos que quizá temblaron un poco al accionarlo. El zumbido eléctrico que durante décadas había sido la respiración constante de la planta se apagó, y en su lugar quedó un vacío sonoro que pesaba como una losa. Nunca antes el silencio había sido tan elocuente ni tan difícil de soportar dentro de esas paredes. Un trabajador como Ramón habría recogido sus herramientas despacio, sin prisa, como quien no quiere que se termine. Los guantes gastados, la lonchera, las pocas cosas que caben en una caja de cartón. Habría habido apretones de manos, palmadas en la espalda, alguna broma para no llorar y muchas palabras que se quedaron sin decir. Décadas de esfuerzo compartido no caben en una despedida de unos cuantos minutos, y sin embargo esos minutos eran todo lo que quedaba. Después solo restaba cruzar la puerta por última vez. En algún rincón, un viejo capataz habría reunido a su cuadrilla por última vez, quizá para decir unas cuantas palabras que se le atoraron en la garganta, quizá solo para mirarlos a los ojos y asentir con la cabeza, entendiéndose sin necesidad de hablar. Habían compartido turnos interminables, sustos, celebraciones, quincenas buenas y malas, hijos que nacieron y crecieron mientras ellos armaban autos. Todo eso no se disolvía con un cierre administrativo. Se lo llevaría cada uno, guardado muy adentro, a donde quiera que la vida lo empujara después. Y al salir, habría pasado junto a la monumental escultura de Matías Gueris que custodiaba la entrada. La misma que más de 20 años atrás había anunciado al mundo que ahí nacía algo importante, presidía ahora la escena contraria. La de algo importante que moría. Un último vistazo hacia atrás, a las naves silenciosas, a las ventanas apagadas, a la fábrica que había sido el centro de tantas vidas. Y luego, el camino a casa, con la incertidumbre de no saber qué vendría después, ni a dónde irían a parar tantos años de oficio. El hecho, dicho sin adornos, es este. A finales de 1986, Renault apagó para siempre las unidades operativas de BAM. El corazón que había latido en Lerma desde 1964, aquel que fabricaba los motores que impulsaban a toda la marca, se enfrió por completo. Las líneas que habían dado forma al orgullo automotriz de un país quedaron mudas. No hubo homenaje nacional, ni minuto de silencio, ni portadas de luto. Una de las historias industriales más queridas de México se apagó casi en secreto, como si al país le diera vergüenza mirarla morir. Donde alguna vez había rugido un sueño nacional, ahora solo quedaba el viento colándose entre las naves vacías. Los autos que habían llevado el nombre de todo un país habían dejado de existir, y con ellos se iba también una idea, la de que México podía y debía fabricar lo suyo. Pero la historia, por increíble que parezca, todavía no terminaba. Faltaba el capítulo más extraño y más doloroso de todos. Uno que llegaría acompañado de una cifra tan absurda que al conocerla cuesta trabajo creer que sea verdad. Uno pensaría que la historia terminó cuando la planta cerró sus puertas, que, apagadas las máquinas y despedidos los últimos trabajadores, ya no quedaba nada más que contar. Pero el capítulo más extraño de toda esta saga no ocurrió en una línea de ensamble ni en un piso de exhibición. Ocurrió en los libros de contabilidad y llegó un año después, en 1987. Fue entonces cuando la caída de BAM alcanzó su forma más absurda, esa que resulta casi imposible de creer cuando se cuenta en voz alta por primera vez. En 1987, el gobierno mexicano pagó a Renault alrededor de 200 millones de dólares para que la empresa francesa asumiera la deuda de BAM y se encargara de liquidarla por completo. Conviene leerlo de nuevo, despacio, para que el peso de la frase se asiente. El Estado desembolsó una fortuna no para rescatar a su automotriz, no para salvar los empleos ni el nombre, sino para terminar de enterrarla. Pagó por su propia derrota.
Pagó por el privilegio de ver morir aquello que durante 4 décadas había ayudado a construir con dinero público. La secuencia completa raya en lo surrealista. Primero, el gobierno vendió BAM a Renault en 1983, cediendo el control de su proyecto industrial más querido. Después, apenas 4 años más tarde, pagó para que ese mismo comprador la rematara. Un sueño que había costado décadas de trabajo levantar, terminaba costando millones de dólares demoler. Era una muerte con factura adjunta, un funeral que la propia familia tuvo que financiar de su bolsillo. Pocas historias industriales en el mundo terminan de una manera tan amarga y tan contradictoria. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, toda la cadena que había arrastrado a BAM se deshacía también. Renault, golpeada por sus propios problemas a nivel mundial, se batía en retirada del mercado estadounidense y en 1987 vendió su participación en la AMC a Chrysler. Así, la American Motors, aquel socio que durante décadas había surtido las plataformas de los autos mexicanos, desaparecía igualmente, tragada por un gigante más grande. El pez chico que alimentó a BAM acababa siendo devorado, y con él se iba otro pedazo de aquella historia compartida. El último eslabón de toda aquella estirpe se apagó también por esas fechas. El descendiente final de la larga línea que había comenzado con un humilde Jeep, un Eagle con tracción en las 4 ruedas, salió de producción en diciembre de 1987. Con esa última unidad, el linaje que alguna vez arrancó en México, con vehículos rudos y austeros, se extinguía discretamente a ambos lados de la frontera. Lo que había empezado como una aventura llena de promesas, concluía sin fanfarrias, casi de puntitas, como si nadie quisiera reconocer que se cerraba un ciclo entero. Y entonces llega el detalle que roza lo increíble. Hasta el día de hoy, los derechos sobre el nombre y la marca BAM siguen perteneciendo al gobierno mexicano. El Estado es dueño del nombre, sí, pero no se ha fabricado ni un solo automóvil bajo esa marca desde entonces. Es un emblema guardado en un cajón, un trofeo de una carrera que ya nadie corre, la propiedad legal de un fantasma. México conserva el título de aquel sueño, pero perdió para siempre la capacidad y la voluntad de volver a soñarlo. Poseer el nombre sin poder usarlo es quizá la metáfora más triste de todo lo ocurrido. Pero el costo verdadero nunca fue solo el de los dólares. Con el cierre desaparecieron miles de empleos directos, y detrás de ellos se derrumbó todo un ecosistema. Proveedores que quebraron, talleres que perdieron a su gran cliente, comercios alrededor de la planta que vieron esfumarse a su clientela. Y hubo una pérdida aún más difícil de medir en cifras: la capacidad tecnológica misma. Los ingenieros, los técnicos, el conocimiento acumulado durante años se dispersó por otras empresas o simplemente se perdió. Y ese tipo de saber, una vez desmantelado, casi nunca se recupera igual. La caída de BAM fue, además, una señal de los tiempos. No fue un caso aislado, sino una pieza más dentro de una transformación mucho mayor. En aquellos años, numerosas empresas del Estado fueron vendidas, privatizadas o cerradas, mientras México cambiaba por completo su modelo económico. El viejo sueño de posguerra, aquel que apostaba por una industria nacional fuerte y propia, cedía su lugar a una lógica nueva, más abierta al capital extranjero y menos dispuesta a sostener proyectos como aquel. BAM fue, en cierto modo, uno de los símbolos de ese cambio de época. En medio de todo, la figura de Gabriel Fernández Sáyago se pierde en la bruma de los registros. El hombre que durante décadas había insistido en que México podía construir sus propios autos, vio cómo la obra de toda su vida no terminaba con una batalla heroica ni con un último acto de resistencia, sino con una orden de pago. No existe una crónica pública y detallada de sus años finales, y no seríamos honestos si le inventáramos un desenlace a modo. Pero algo quedó claro para siempre: su sueño, por breve que haya sido, alguna vez fue completamente real. Así, los autos desaparecieron, la planta se enfrió y la marca quedó archivada en un cajón oficial. Sobre el papel, la historia de BAM había llegado a su punto final, cerrada con candado y cubierta de polvo. Y sin embargo, algo se negaba a morir del todo, porque los sueños, cuando de verdad han existido, cuando de verdad han rodado por las calles y latido en el corazón de la gente, siempre dejan huellas,
Y esas huellas, contra todo pronóstico, seguían ahí, esperando pacientemente a que alguien decidiera recordarlas. El sueño se negó a morir justo donde había nacido, en las calles. Décadas después del cierre, todavía es posible cruzarse con un BAM rodando por alguna avenida de México. Un American impecable, un Gremlin de silueta inconfundible, algún raro Lerma sobreviviente. No son fantasmas ni piezas de museo encerradas tras un cristal. Son autos vivos, cuidados con esmero por manos que se niegan a dejarlos morir. Cada uno de ellos es, a su manera, un pequeño acto de resistencia contra el olvido, una prueba rodante de que aquello sí existió. Detrás de esa supervivencia hay toda una comunidad apasionada. Clubes como el Club Rambler México reúnen a entusiastas que restauran, exhiben y pasean estos vehículos con un orgullo casi sagrado. Buscan refacciones imposibles, comparten conocimientos, celebran reuniones donde cada auto cuenta una historia. El Lerma, en particular, se convirtió en objeto de culto, escaso, codiciado, presumido en concursos con sus placas de clásico, como quien porte una medalla. Lo que la industria desechó, la gente lo rescató y lo elevó a la categoría de tesoro. Porque para estas personas, un BAM no es simplemente un auto viejo. Es un pedazo de memoria nacional sobre 4 ruedas. Un monumento rodante a una época en la que México se atrevió a fabricar lo suyo. Conservar uno de estos vehículos es mantener encendida una llama que las hojas de cálculo intentaron apagar. Es decir, con hechos y no con discursos, que ese sueño mereció existir y merece ser recordado. En cada motor que aún enciende late, terco, el eco de una ambición que un país tuvo alguna vez. Y el legado va más allá del metal. Recordemos a Alicia, figura compuesta que representa a los ingenieros y técnicos de la marca. Cuando BAM cerró, ese talento no se evaporó, se dispersó por toda la industria. Aquellos profesionales formados en Lerma llevaron su experiencia a otras armadoras, a otras plantas, a otras generaciones de trabajadores. De alguna forma, la escuela que Gabriel Fernández Sayago soñó sí dejó discípulos, aunque terminaran construyendo autos con otras banderas. La semilla, aunque el árbol cayera, siguió germinando en otros suelos. De ahí surge la paradoja más agridulce de todas. Hoy México es una de las grandes potencias automotrices del mundo. De sus plantas salen millones de vehículos cada año, admirados por su calidad. Pero casi todos llevan nombres extranjeros. El país que alguna vez tuvo una marca propia, diseñada y sentida como suya, se convirtió en el taller que ensambla los sueños de los demás. Fabricamos más autos que nunca, sí, pero ninguno se llama como nosotros. Sobre ese enorme éxito industrial planea, callado, el fantasma de lo que BAM pudo haber sido. Ahí está, quizá, la lección más honda de esta historia. Lo que a una nación entera le costó 40 años y fortunas construir, la capacidad de crear lo propio, se deshizo en apenas unos cuantos, atrapado en una cadena de decisiones que parecían razonables una por una. Hay cosas fáciles de destruir y casi imposibles de reconstruir, y la más frágil de todas es la confianza de un pueblo en que sí puede hacerlo por sí mismo. Un sueño no muere cuando fracasa, muere cuando se deja de creer en él. Porque una idea no basta con soñarla, hay que defenderla. La soberanía tecnológica no consiste solo en poseer un nombre guardado en un cajón oficial, sino en conservar la voluntad y la capacidad de usarlo. BAM demostró que México tenía el talento, el ingenio y las manos para construir sus propios autos. Lo que le faltó no estuvo nunca en la planta de Lerma, sino en la decisión, tomada muy lejos de ahí, de sostener el sueño cuando llegaron los tiempos difíciles. Y esa, más que ninguna otra, es la verdadera moraleja. Al final, BAM no fue un fracaso. Fue una promesa interrumpida. Fue la prueba de que, durante unas décadas luminosas, este país se atrevió a mirarse al espejo y decirse que sí podía. Los autos que todavía ruedan, cuidados como reliquias, son la carta de amor de un pueblo a un sueño que le arrebataron demasiado pronto. Mientras uno solo de esos motores siga encendiendo, el sueño no habrá muerto del todo, porque hay cosas que no se apagan cuando cierra una fábrica. Se apagan solo cuando dejamos de contarlas. Y por eso queremos saber de ti.
¿Tu familia tuvo alguna vez un American, un Gremlin o cualquiera de estos autos? ¿Y qué recuerdos guardas de él? Cuéntanoslo aquí en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, regálanos un me gusta para que alcance a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y déjanos en los comentarios qué otro gran imperio industrial de México te gustaría que reviviéramos en un próximo video.